¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Mm, Asistencia. Mm. A ver, de la Cruz, Flores Reyes, ¿cómo estás? Guaguasonjo, Buen día, Miss Presente. ¿cómo estás? Irupaya, Presente, Miss, buenos días. buenos días. Menéndez, Presente, Miss, buenos días. buenos días. Puerta Puscán, Presente, mis buenos días. buenos días. Yalta, Presente, Miss, buenos días. buenos días. Usca, Busca presente, profesora, buenos días. buenos días. A ver, ahora sí, muy bien. Vamos entonces ahora a... Ahí está. Ya está compartiendo, ¿verdad? La diapositiva. Sí, Miss. Ya, muy bien. A ver, vamos entonces a seguir trabajando o terminar, mejor dicho, de trabajar lo que se refiere a los hongos, ¿ya? Nosotros habíamos visto que existían diferentes tipos de hongos, ¿no? Que afectaban al cuerpo y que mayormente o la mayoría de ellos vienen a ser hongos parásitos porque viven a expensas del ser humano, ¿no? En este caso. Y habíamos visto los hongos subcutáneos, superficiales, habíamos visto los tipos de hongos que pueden afectar a diversos órganos, ¿no? Internos. Entonces, nosotros habíamos avanzado ya hasta este tipo de hongos, los dermatofitos. Si nosotros analizamos la palabra dermatofitos, dermato proviene de piel, ¿no? Entonces vienen a ser pues un tipo de hongos que solo afecta a la epidermis. Y la epidermis viene a ser la capa más superficial de la piel, la que nos protege, la que se encuentra en la parte externa. Pero no solamente a la epidermis, sino que también afecta a los pelos y a las uñas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en este caso tiene una sustancia que se llama queratina y por eso es que se aprovechan para poder estar en estas superficies, ¿no? Las infecciones que causan se conocen como dermatomicosis o micosis cutánea. La dermatomicosis, que también viene a ser dermato, viene a ser piel y micosis significa hongo, ¿no? Hongos en la piel. Y también se le conoce como micosis cutánea. Segregan queratinasa. La queratinasa viene a ser una sustancia que degrada la queratina para poder alimentarse de él, ¿no? Por eso es que nosotros podemos ver los hongos
dermatofitos en las uñas, a veces en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces, este tipo de hongos lo que hace es, pues, infectar estos lugares. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Los hongos que causan micosis superficiales se localizan a lo largo de los tallos pilosos, o sea, a lo largo del cabello, ¿no? Y en las células epidérmicas superficiales, que quiere decir que va a estar en la superficie y por lo tanto, si es que la persona tuviera un tipo de hongo dermatofito o dermatomicosis, entonces lo que va a ocasionar es que esta piel se va a volver más frágil y por lo tanto también lo que viene a ser el folículo piloso, o sea, la raíz del cabello, no va a ser tan fuerte y se va a caer. Por eso es que se ve o tiene esta apariencia de que no tuviera cabellos aquí, ¿no? Estas infecciones predominan en los climas tropicales. ¿Y por qué? ¿Por qué en los climas tropicales? ¿Qué característica tiene? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué en los climas tropicales tienden a formar lo que son los hongos en la piel? ¿Mm? ¿Por qué los climas tropicales? ¿Qué característica tiene? Por la humedad. Exacto, por la humedad, ¿no? Porque de repente las personas transpiran, se quedan con el cuerpo mojado, húmedo, o con la ropa inclusive, ¿no? Entonces esto puede generar la formación de la dermatomicosis, así como se puede apreciar aquí en la primera imagen, ¿no? Aquí, esta zona, la zona occipital es la más afectada por lo que es la micosis cutánea, ¿no? Y aquí las uñas, miren de qué color se ponen las uñas, ¿no? Inclusive cuando se corta o se elimina esta parte afectada de la uña, cuando se saca, tiene un color amarillento, ¿no? Tiene un color bastante característico e inclusive por dentro es como si la uña se hubiera estado convirtiendo en polvo, ¿no? Por lo mismo que este tipo de hongos, pues, son los que diluyen la queratina. La queratina viene a ser una proteína que tiene la piel, que tiene las uñas, el cabello, que permite endurecerlo, ¿no? Permite que sea duro y por eso es que protege ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, de estos hongos que aparecen en las uñas, tanto de la mano como del pie, son bien difíciles de erradicar, ¿no? Se tiene que hacer una muy, muy buena limpieza para poder eliminarlos completamente.
Vamos a ver los hongos patógenos oportunistas. Suelen ser inofensivos en su hábitat normal, mientras no estén en el huésped, no hay ningún problema, ¿no? Pero estos patógenos oportunistas normalmente ingresan a los huéspedes, o sea, a las personas para infectar cuando tienen el sistema inmunológico debilitado, ¿no? Por ejemplo, si una persona tuviera cáncer, VIH, tuberculosis, obesidad, diabetes, ¿no? O inclusive si estuviera traumatizado. ¿Qué significa? Haya tenido alguna fractura, no esté movilizándose, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hace que el sistema inmunológico no responda adecuadamente y por lo tanto aparecen con mayor facilidad. Por eso se le llama oportunistas, ¿no? Porque aprovechan la situación para poder infectar ciertas partes del ser humano. Ahora, eh, o también en algunos casos puede aparecer cuando la persona está con antibióticos de amplio espectro. ¿Qué significa eso? Algunas personas necesitan un tratamiento bastante potente, bastante poderoso, ¿no? No es como que una persona cuando toma antibióticos comunes y bueno, pues su sistema inmunológico reacciona adecuadamente. Pero en cambio, si la persona está siendo sometida a antibióticos muy fuertes, que ya inclusive eh, que son difíciles pues de conseguir, estos son los antibióticos de última generación, entonces el cuerpo también se debilita debido a tanto tratamiento, a tantas pastillas, antibióticos inyectables, ¿no? Entonces, en este caso también los patógenos oportunistas aprovechan para poder ingresar, ¿no? Por eso dice ahí, cuando la persona tiene un sistema inmunológico suprimido, ya sea por haber tomado algún tipo de tratamiento o por algún tipo de enfermedad que sufre, ¿no? Cualquier enfermedad crónica. Entonces, acuérdense de cuáles son las enfermedades crónicas. Entonces, en ese caso, pues todas ellas son las que debilitan nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Y ahí es donde aparecen estos hongos. Vamos a ver uno de ellos, ¿ya? La histoplasmosis. Miren ahí, ¿qué se puede observar en la imagen? Es una cavidad bucal y ¿cómo se ve la histoplasmosis? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo son? Está tipo carcomido, profesora. Como unas ampollas, ¿no? Al fondo de la garganta, ¿no? Enrojecido. Entonces, la histoplasmosis se puede manifestar de esa manera. Vamos a ver. Ahí. Listo. Vamos a ver un pequeño video acerca de la histoplasmosis. A ver, un ratito voy a dejar de compartir para que puedan escuchar bien. A varios kilómetros, en la ciudad, las familias disfrutan de un bello día. Sosteniendo granos de maíz en sus manos, los niños intentan que una paloma se les acerque para alimentarla. Escenas como esta se repiten a diario en parques y plazas. ¿Conocen el riesgo que corren? Durante los últimos años se han investigado sobre diferentes enfermedades, su tratamiento,
transmisión y cómo prevenirlas. La tecnología nos permite identificar microorganismos poco conocidos, como el Histoplasma capsulatum, un hongo que produce la histoplasmosis. Este hongo crece como moho en el suelo que contiene excrementos de aves y murciélagos. La enfermedad se produce al inhalar esporas producidas por el hongo. Ataca principalmente a los pulmones. Cuenta con un Esta enfermedad no se transmite de persona a persona. Para podernos contagiar, la exposición al suelo con excrementos de aves o murciélagos debe ser prolongada. Algo tan bello no puede ser mortal. Ya ven, se dan cuenta, la histoplasmosis se da o es un tipo de hongo que se encuentra en las heces de las aves, ¿no? Por eso, al inhalarlo, muchas personas que viven especialmente en contacto con aves, con todo tipo de aves, ¿no? Puede ser de repente aves de corral, puede ser, por ejemplo, palomas, los periquitos, los loritos, ¿no? Todos ellos pueden generar histoplasmosis. Por eso es importante siempre mantener una adecuada limpieza en el lugar donde nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es el agente causal de la histoplasmosis? Este se llama el hongo Histoplasma capsulatum, ¿ya? Tiene un hábitat natural en el suelo, cuevas, minas y edificios deshabitados enriquecidos con excrementos de murciélagos, gallinas, palomas y otras aves. O sea que otro de los reservorios también viene a ser los murciélagos, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense las características principales del hongo. ¿Cuáles son? El hecho de vivir en un lugar oscuro, húmedo, casi cerrado, donde no haya ventilación. Entonces los murciélagos buscan este lugar, ¿no?
Listo. Entonces, en este tipo de casos, este viene a ser un tipo de hongo levaduriforme, ¿no? Miren cómo tiene esta forma ovalada, ¿no? Y pues se transmite rápidamente. Muy bien. Ahora vamos a ver otra enfermedad que también es producida por hongos, ¿no? La candidiasis. La candidiasis que ya la habíamos mencionado también anteriormente. La candidiasis es la infección producida por levaduras, también es un tipo de hongo levaduriforme, ¿no? ¿Cómo se llama el agente que causa este tipo de enfermedad? Viene a ser el hongo llamado Candida albicans. Este hongo suele encontrarse en diferentes lugares, especialmente en los lugares que tienen humedad, ¿no? Por ejemplo, la boca, la vagina, el tracto digestivo e inclusive en la piel, ¿ya? En los genitales se encuentra. Tenemos uno de los tipos de candidiasis que viene a ser la candidiasis bucal, ¿no? Miren cómo se ve. Así se ve la candidiasis bucal. Viene a ser, por decir, una candidiasis moderada y esta es una candidiasis ya es muy severa. Miren cómo ha hundido todo lo que es la cavidad bucal, ¿no? La parte de la lengua, el fondo de la garganta. Vamos a empezar también con la candidiasis vaginal. Es una infección de la vagina y tiene como característica la secreción vaginal o el fluido vaginal no es transparente, sino es blanco, ¿no? También es producido por el famoso hongo Candida albicans. Otra de las enfermedades, otro de los hongos que también afecta, viene a ser el Pneumocystis carini. En este caso viene a ser un patógeno oportunista, un tipo de hongo oportunista que mayormente aparece cuando la persona tiene el sistema inmunológico deprimido, ¿no? No es un protozoo, es un hongo que es del grupo de los ascomicetos, ¿ya? Ya nosotros hemos visto que los ascomicetos tienen una reproducción sexual, ¿no? Tiene dos formas, vegetativa pequeña, trofozoito, y quiste de pared gruesa y está conformado por 8 esporas, ¿no? O sea, más pequeña y más grande. Puede presentarse de estas dos formas. Y solamente afecta a los alveolos pulmonares. Por eso se llama así, ¿no? Neumocistis. Neumo que viene de pulmón. Después también tenemos la aspergilosis,
que es producida por el Aspergillus, ¿no? Son todas aquellas enfermedades producidas por los hongos del género Aspergillus. Así se ve cuando se hacen los cultivos de los hongos, ¿no? Cómo se prolifera. También afecta a los seres humanos o a las personas que tienen el sistema inmunológico debilitado. Miren cómo es que se forma el hongo. Miren, ¿qué asemeja esto? Parecen como si fueran vellosidades, ¿no? Ese de aquí, el último. Ujú. Listo. Eso vienen a ser más que todo en lo referente a hongos. ¿Alguna pregunta? Miss, Sí, dime. el esto de candidiasis es solamente por la humedad, Miss, por eso sale ese hongo, No puede ser también transmitido de manera sexual. que, por ejemplo, ¿no? El hombre tiene eso por la misma humedad. No, no entiendo esa parte. No, a veces eso aparece cuando tiene, por ejemplo, relaciones sexuales con diversas parejas y una de ellas tiene, ¿no? La candidiasis normalmente puede adquirirse inclusive hasta por tener contacto con elementos contaminados, porque no solamente se da en los genitales, sino también se da a través de la boca, el sistema digestivo, ¿no? Ahora, de repente en esta persona puede haber aparecido por mala higiene y ustedes saben que siempre la persona, sus genitales tienden a ser húmedos, ¿no? Tienen secreciones y la humedad sí puede generar de que aparezcan estos hongos, ¿ya? ¿Y la candidiasis tiene tratamiento, Miss? Sí, sí tiene tratamiento, pero es bastante prolongado. Profesora, no se le escucha.
Vamos a ver un resumen de todo lo que nosotros hemos hablado acerca de los hongos, ¿ya? El reino fungi es la clasificación donde se agrupan los hongos. En este se incluyen organismos como las levaduras del pan y la cerveza, los tizones, los mohos de la... ¿Se escucha, verdad? Sí, Miss. Sí, Miss. Ah, ya, entonces voy a empezarlo. Ya, ok. El reino fungi es la clasificación donde se agrupan los hongos. En este se incluyen organismos como las levaduras del pan y la cerveza, los tizones, los mohos de las frutas y los champiñones, muchos de ellos con formas y funciones que nos son familiares como seres humanos. Se trata de un grupo muy numeroso de organismos. Inicialmente se pensaba que en este había más de 100.000 especies, y hoy en día supera el 1.500.000. Con lo que los hongos, al menos respecto al número de especies, representan el segundo grupo más grande después del de los insectos. Es importante destacar que los miembros de este reino comprenden más del 90% de la biomasa terrestre, sumada por los organismos procariotas e invertebrados, lo que los hace el grupo de organismos más abundantes sobre la Tierra en términos de biomasa del suelo. Así, los hongos están ampliamente distribuidos en la biosfera. Pueden encontrarse hongos en los hielos antárticos, en las playas y los bosques tropicales, en los paisajes nórdicos y en latitudes medias. Viven en el suelo, en el agua, en la superficie de montañas rocosas e incluso en agua de mar. Pueden ser parásitos de plantas, de peces, de insectos y de grandes animales vertebrados como los mamíferos, es decir, en todos los organismos vivos. Características del reino fungi. Los hongos conforman un complejo grupo de organismos que, a pesar de las muchas diferencias que puedan tener entre sí, comparten algunas características destacables. Son organismos eucariotas. A diferencia de las bacterias y las arqueas, pero tal y como los animales y las plantas, los hongos son eucariotas, es decir, tienen un núcleo y sistemas membranosos que definen otros orgánulos en el interior de sus células. Aunque se clasifican en grupos diferentes, muchos autores están de acuerdo con que las células de los hongos son más parecidas a las de los animales que a las de las plantas, especialmente respecto a las características de sus orgánulos internos. Tienen pared celular. La razón por la cual los hongos se clasificaban junto con las plantas tiene que ver con el hecho de que sus células, aunque no poseen clorofila, están rodeadas por una pared que las protege, así como las células vegetales. Sin embargo, las diferencias en la composición de esta pared son las que los separan del grupo de las plantas. Las plantas tienen paredes celulares formadas por un compuesto químico llamado celulosa, y los hongos tienen paredes celulares formadas por otro compuesto diferente conocido como quitina. Hay que recordar que este compuesto, la quitina, es el mismo material del cual están hechos los exoesqueletos de muchos insectos y mariscos, artrópodos, animales invertebrados. Son organismos sésiles y multicelulares. Con algunas excepciones, la mayor parte de los hongos son organismos multicelulares, es decir, están formados por varias células que de alguna forma están conectadas entre sí. Además, son organismos sésiles, es decir, que tal y como las plantas, estos no pueden moverse y están siempre en el mismo lugar donde echan raíces. Son heterótrofos. Las plantas son organismos autótrofos, producen su propio alimento, y los animales son organismos heterótrofos, se alimentan de otros organismos. Los hongos también son heterótrofos, y muchos de ellos obtienen la energía que necesitan para vivir de materia orgánica en descomposición o de desechos de otros organismos y no de otros organismos vivos. Tienen hifas y micelios.
Todos los organismos clasificados dentro del grupo de los hongos, es decir, en el reino fungi, tienen una forma muy curiosa de crecimiento vegetativo. Crecen a partir de los extremos de unos filamentos llamados hifas, las cuales pueden agruparse para formar un cuerpo conocido como micelio. Los micelios son, por tanto, las estructuras que se encargan de absorber la materia orgánica, el alimento que ha sido digerido externamente, desde el medio que los rodea. Las hifas que forman estos micelios se asemejan a unas hebras filamentosas. Las mismas están compuestas por tiras de células que están en contacto entre sí de una forma tal que los nutrientes absorbidos pueden fluir de una hacia otra sin muchos obstáculos. El micelio de un hongo, dependiendo de la especie, le permite crecer bien sea sobre el suelo, en el agua, sobre tejidos en descomposición, sobre tejidos vivos, etc. Clasificación. Los hongos son un grupo monofilético, es decir, que sus miembros tienen un mismo ancestro común. Este grupo está compuesto por 7 filos: Chytridiomycota, Blastocladion mycota, Neocalimastigon mycota, Microsporidia, Glomeromycota, Ascomycota y Basidiomycota. Filo Chytridiomycota. En este filo se agrupan organismos saprófitos y parásitos que pueden, además, ser unicelulares o filamentosos. Pueden formar micelios y se reproducen asexualmente formando esporas asexuales. Tienen 2 clases: Chytridiomycetes y Monoblepharidiomicetes. Filo Blastocladiomycota. Está compuesto por hongos que son parásitos de plantas y de animales, y por algunos hongos saprófitos. Incluye organismos acuáticos y terrestres, cuyos ciclos de vida presentan alternancia de generaciones entre la fase haploide y la diploide. Solo contiene una clase, Blastocladiomycetes. Filo Neocalimastigomycota. A este grupo pertenecen organismos que se encuentran en el tracto digestivo de muchos animales herbívoros, por lo que muchos de ellos son anaerobios, viven en ausencia de oxígeno O2. Muchos producen esporas asexuales con 1 o 2 flagelos. Sus células, en vez de tener mitocondrias, tienen hidrogenosomas, unos orgánulos que se encargan de la formación de energía en forma de ATP. También conforman una sola clase, Neocalimastigomycetes. Filo Microsporidia. En este filo se incluyen hongos parásitos de animales y de organismos protistas, ya que las relaciones filogenéticas de este grupo no han sido completamente esclarecidas. Este filo no está subdividido en clases. Filo Glomeromycota. Estos hongos son hongos simbiontes, mutualistas obligados. Las especies pertenecientes a este filo se asocian con las raíces de muchas plantas y establecen relaciones simbióticas con ellas. Se dividen en 3 clases: Archaeosporomycetes, Glomeromycetes y Paraglomeromycetes, y en 4 subfilos: Mucoromycotina, Entomophthoromycotina, Zoophagomicotina, Quixelonmycotina. Filo Ascomycota. También conocidos como los hongos de saco, los organismos pertenecientes a este filo pueden ser simbiontes en líquenes. Pueden ser parásitos o saprófitos vegetales o animales, y pueden ser unicelulares o filamentosos. Se reproducen asexualmente por fisión, gemación, fragmentación o por esporas. Su reproducción sexual ocurre por medio de meiosporas formadas en unos sacos llamados ascos, los cuales pueden ensamblarse en estructuras o cuerpos, cerrados o abiertos, llamados ascocarpos. A este grupo pertenecen algunos hongos de copa, hongos de silla y trufas. Está dividido en los subfilos. Tafrinomycotina.
Saccharomycotina, donde están las levaduras. Pexisomicotina, muchos hongos formadores de líquenes. Filobasidiomycota. Estos hongos también tienen distintas formas de vida y muchos de estos son hongos filamentosos y pueden producir dos tipos de micelios, uno de células uninucleadas con un solo núcleo y otros con células dicarióticas con dos núcleos. Se reproducen asexualmente por fragmentación o esporulación. Su reproducción sexual puede darse por fusión de hifas o por fusión de dos estructuras reproductivas, una masculina y otra femenina. Es uno de los grupos más grandes e incluye a los hongos que contienen las rollas, los tizones, los hongos gelatinosos, los champiñones, los hongos globulares, los hongos apestosos y los hongos nido de pájaro, etc. Este filo se subdivide en otros 3 subfilos: Puciniomycotina, Ustilaginomycotina, Agaricomycotina. Reproducción en el reino fungi. La forma en la que se reproducen los hongos es considerablemente variable y depende mucho de cada especie que se considere. Algunos pueden reproducirse formando nuevas colonias a partir de fragmentos de sus hifas y otros, en cambio, son capaces de producir cuerpos fructíferos, como los champiñones o las setas, que forman esporas. Para entenderlo mejor, tengamos en mente que en el reino fungi existe tanto la reproducción asexual como la reproducción sexual. Reproducción asexual en el reino fungi. En los hongos podríamos hablar de una reproducción sexual simple y otra un poco más compleja. La reproducción asexual más simple tiene que ver con procesos de fisión, gemación y fragmentación. La fragmentación ocurre en algunos grupos y tiene que ver, como comentamos, con la multiplicación de colonias a partir de fragmentos de las hifas que forman sus micelios. La gemación es otra forma de reproducción asexual a través de la cual en una célula surge una especie de papila que se agranda y después se separa, formando una entidad independiente, pero idéntica, es decir, un clon. La fisión es característica de algunos hongos unicelulares, como ciertas levaduras, por ejemplo. Consiste en la formación de una célula nueva a partir de otra que se divide a la mitad. Otras formas de reproducción asexual más complejas implican la formación de esporas asexuales, es decir, esporas que han sido formadas por divisiones mitóticas o meióticas, por mitosis o meiosis respectivamente, y no por la fusión de dos células o gametos sexuales. Se dice que son más complejas porque los hongos que forman estas esporas, móviles o inmóviles, generalmente desarrollan unas estructuras más elaboradas para ello. Reproducción sexual en el reino fungi. Casi todas las especies que se enmarcan en este reino pueden reproducirse sexualmente. Una diferencia importante de la reproducción sexual de los hongos respecto a la de otros organismos es que la membrana nuclear de sus células permanece intacta a lo largo del proceso. En los demás organismos se disuelve y vuelve a formarse. Plasmogamia, cariogamia y meiosis. En los hongos, la reproducción sexual ocurre en 3 eventos secuenciales. Inicialmente, los cromosomas diploides 2N son separados en 2 células hijas, formando un estadio haploide, N. La plasmogamia consiste, entonces, en la fusión de 2 protoplastos que contienen núcleos compatibles. Denominamos protoplasto a todo lo que está contenido en el interior de la pared celular, membrana plasmática y citosol con todos sus orgánulos. Esta fase produce una célula con 2 núcleos haploides que no se han fusionado, evento que ocurre posteriormente y que se conoce como cariogamia. La cariogamia da lugar a un núcleo diploide, genéticamente diferente a los 2 anteriores, dentro de una célula que ahora se denomina cigoto. Hay muchos hongos que son siempre haploides,
y por ello, el cigoto es la única célula diploide de todo su ciclo de vida. Otros hongos, además, pueden permanecer mucho tiempo con células dicarióticas, con 2 núcleos. Después de la cariogamia sigue la meiosis, que es el proceso de división celular por el cual se reduce la carga genética o el número de cromosomas por célula, por lo que se restablece la fase haploide. Los núcleos haploides usualmente están en células que se convierten en esporas, meiosporas. ¿Cómo se encuentran los núcleos haploides compatibles? La plasmogamia puede ser conseguida mediante la producción de células sexuales especializadas o gametos, que pueden ser producidas por órganos sexuales denominados gametangios. Algunos hongos ponen en contacto sus gametangios, permitiendo que los núcleos de uno, el masculino, pasen al otro, el femenino, pero no producen células sexuales. Otros hongos fusionan sus gametangios para poder llevar a cabo la plasmogamia. Los hongos más avanzados, por otra parte, no producen gametangios, sino que las hifas vegetativas ejercen funciones sexuales y se fusionan, intercambiando núcleos. Nutrición. Anteriormente mencionamos que los hongos son organismos heterótrofos. De esto se entiende que, a diferencia de las plantas, estos seres vivos son incapaces de sintetizar su propio alimento a partir de la luz solar y el dióxido de carbono, presente en la atmósfera. La fuente preferida de energía y carbono de los hongos son los carbohidratos, aunque obtienen nitrógeno a partir de la degradación de proteínas, y los hongos son capaces de absorber y metabolizar distintos carbohidratos solubles, entre ellos glucosa, silosa, fructosa, sacarosa, etc. Además, otros carbohidratos insolubles más complejos como la celulosa y la hemicelulosa, la lignina o el almidón también pueden ser descompuestos por la batería de enzimas digestivas que los hongos pueden producir. Como organismos heterótrofos, los hongos pueden clasificarse de acuerdo con la forma que tienen para alimentarse. Algunos son saprófitos o descomponedores. La saprotrofia consiste en la digestión externa de materia orgánica en descomposición, a través de la secreción de enzimas digestivas, y luego absorberla a través del cuerpo formado por las hifas. Otros hongos son parásitos, por lo que obtienen su alimento a partir de los tejidos del organismo del que son huéspedes, lo que muchas veces puede ser perjudicial para la salud de este. Otros hongos son simbiontes y coexisten en un mismo organismo con un alga, formando lo que se conoce como un líquen. El alga es fotosintética, autótrofa, y el hongo es heterótrofo, por lo que el par tiene un modo de alimentación que podríamos considerar mixto. Algunos forman unas estructuras llamadas micorrizas, que también son parte de una relación simbiótica entre las raíces de una planta y un hongo. Estos intercambian nutrientes con su compañero fotosintético y le aportan ciertos beneficios. Ese es un poco para que se den cuenta lo complejo que vienen a ser los hongos, ¿no? Inclusive hasta en lo que es el ambiente natural, en los espacios libres. Ahora imagínense cómo es en el caso de las enfermedades producidas por hongos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no estudiamos de una manera tan específica lo que viene a ser la clasificación de los hongos, porque aparte de que es bastante complejo, ¿no? Los nombres. Nosotros solamente lo estudiamos de manera superficial y su relación que tiene en la salud de las personas, ¿no? Listo, muy bien. Entonces con eso estaríamos finalizando el tema de lo que se refiere a hongos. Les voy a pasar el enlace para que puedan resolver su examen referente a virus, ¿ya? A través del grupo. A ver, un momentito, por favor.
Listo. A ver, tienen exactamente media hora para poder enviar sus respuestas, ¿ya? A ver. Ay, 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 ay. A ver, fíjense por favor en el grupo de WhatsApp, ya debe de haber llegado ya. Ahí está. A ver, ¿me confirman por favor si ya llegó? Sí, Miss. Ah, ok. Listo. Listo. Entonces, dejo para que resuelvan su examen, ¿ya? De la Cruz, sí había visto tu mensaje por si acaso, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Ok. Muy bien, chicas. Entonces, ya con esto estamos concluyendo el día de hoy y ya nos encontramos el día lunes para empezar con lo que es la demostración de limpieza y desinfección, ¿ya? De lo que es el mobiliario en la unidad del paciente y poder continuar con las siguientes clases. Nos vemos, chicas. Que tengan buen fin de semana. Cuídense, por favor. Profesora, ¿me escucha? Sí, Oscar, ahora sí te escucho, dime. En 2 oportunidades he dado examen por otro correo, profesora. No sé si se ha dado cuenta usted. Ya, pero con tal de que aparezca tu nombre, o sea, donde dice nombre y apellidos y nombres, no hay ningún problema que aparezca que lo hayas resuelto con otro correo. No hay, Listo, gracias. no hay ningún inconveniente. Ujú. Listo, muy bien. Listo, chicas. Entonces, cuídense. Nos encontramos el día lunes. Igual forma, Miss, hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Cuídese, Miss. Nos Hasta luego. vemos. Nos vemos. Cuídense.